A ver, vamos a hablar con Julito López, nuestro hacker que está en línea de teléfono. Julito. Bien, yo escuché lo que dijo Fein y es como poner en duda todo. O sea, decir que se pudo haber alterado significa que no se pudo haber preservado la prueba correctamente en la prueba digital, hablo. Primero quería contarles cómo se preserva una prueba digital. Cuando vos tenés una laptop, lo primero que hay que hacer, obviamente, es sellarla por todas las partes, tratar de no tocarla, y cuando están los peritos, sean de parte o los que son los peritos oficiales, se extrae el disco se pone en otra máquina, y esto es más o menos así: agarran todo el disco y hacen como una cuenta, ¿sí? La cantidad de caracteres, qué caracteres son, etcétera, etcétera, y eso arroja un checksum, se llama. El checksum es como un número que va a verificar que cualquier cosa que vos toques en ese disco rígido, ya el checksum no dé igual. Es imposible de tocar un dato cuando se blinda la información de un disco rígido. Por lo tanto, ella tendría que explicar cómo se pudo haber pasado esto. Lo segundo, la importancia de los pendrives. Vos, como perito, podés saber a qué hora se puso un pendrive. Si es la primera vez, y esto es lo más importante, si es la primera vez que ese pendrive entró en la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que yo soy el técnico de la nata, metí mi pendrive 20 veces o algún pendrive conocido, y ese mismo pendrive se registra después de la muerte de él. Eso me vincula a mí como persona en el momento de la escena. Julito, perdón que te interrumpa, pero sí. lo que vos decís es que como si el pendrive tuviera una identificación, como claro, que yo puedo saber qué pendrive entró. Sí, incluso si hubieran allanado a Marcino, le hubieran sacado todas las máquinas, obviamente que él tiene este conocimiento, pero es un informático, se pudo haber equivocado y hubiera puesto ese pendrive en la máquina de una hija, capaz que lo encontrás ahí. Digo, el pendrive es único, el número que tiene, y podés ver la primera vez que ese pendrive ingresó a la máquina, la primera vez en la vida que ingresó a la máquina, y también podés ver el registro de en horario, ¿no? En el historial de horarios, si ingresó otro pendrive. Ellos es muy posible que digan que el horario está expresado en UTC, que es Universal Time Code, no sé cuánto, que difiere de 3 horas. Pero aunque difiera de 3 horas, eso nos llevaría a las 11 de la noche, cuando todavía quisieron, entraron y metieron los pendrive antes de verificar el cuerpo. O sea, también están en un problema ahí. Pero, una preguntita, Julio. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, un disco rígido que tiene una partición y es doble. Si yo cuando lo enchufo me aparece como que yo enchufé dos discos rígidos. Si la máquina tenía 2 entradas y aparecen 3, ¿puede ser que uno de los dos tenía 2 particiones? No, en realidad lo que se identifica es el hardware. Cuando vos pones el hardware, el Windows hace una cosa que es: agarra el hardware, se fija si tiene un driver, que es eso que vos ves al lado de la hora, que hace como una ruedita, como que lo está escalando. Identifica el hardware tiene un ID único, por eso es que podemos saber si estuvo antes conectado en algún momento, o si vos allanás otras máquinas, podés saber si ese identificador de hardware estuvo en otras máquinas presentes, lo que vincula al asesino o la persona que hizo esto con otras máquinas también. Por eso es importancia, pero identifica el dispositivo, el USB que vos pusiste ahí. Después, cambiar el horario en una máquina no es tan sencillo. Vos podés cambiar la hora, ¿sí? O sea, vos podés agarrar y cambiar la hora ahora mismo de una máquina, pero vas a empezar a detectar incongruencias. Vas a detectar incongruencias por todos lados, porque si yo ahora a la máquina le retrocedo 3 horas, y en este momento son las 11 de la mañana, y de repente vos ves en un archivo de log, es un lugar donde se escriben, ¿vieron como los guardias de seguridad? Que escriben 11 de la mañana Gabriel Levinas entró en Radio Mitre. Y de repente vas a encontrar, después de las 11 encontrás 9 de la mañana entró la nata. Hay una incongruencia. ¿Cómo veníamos a las 11 y de repente estamos en las 9? Eso se tendría que detectar casi al instante, y realmente llevar la hora de una máquina atrás es muy complicado en una pericia, porque tendrías que mover una serie de información para adelante o para que cierre todo, que es bastante duro de hacer. Y el tercer punto más importante es que queda registrado cuando vos pones un pendrive en una máquina con qué usuario lo hiciste. Si Nisman tenía un usuario y un password,
dentro de la máquina y yo pongo un pendrive y accedo, tendría que saber el usuario y password de Nisman, o tendría que haber usado otro usuario, porque recordemos que las máquinas tienen múltiples usuarios, tendría que haber ingresado con otro usuario que puede ser el del técnico, pero ahí quedaría registrado. Se incorporó un pendrive con el usuario del técnico. Perdóname, lo lógico cuando se entra a la casa y hay una máquina, ¿no es sacarla de la red? Para empezar, para cerrarla y sacarla de la red. A ver, hay una serie de protocolos, pero como ves, y es algo que incluso hasta con la prueba física te pasa, es como que no se piensan, es como que actúan por no sé, no siguen un protocolo. Cuando se atrapa un hacker, se corta la luz de todo el lugar. Para que no pueda hacer enter. Claro, se le corta toda la luz y después ven qué es lo que hacen. Pero lo primero que le hacen al tipo es cortarle la luz, después le entran a la casa. Pero digo, a ver, Nisman no era una persona común y corriente. Nisman tenía una importancia muy grande como para seguir todos estos protocolos. Yo no quiero que cortes la luz. No, de hecho no se podría haber hecho Julito porque tenía que hacer el otro trabajo. Lo que sí se hizo fue... Digo que es contextual a quién es la persona. No, si la obvio. persona es un hacker, vos le cortás internet, le cortás la luz y seguís un protocolo para el caso. Pero por eso acá no. Lo que se hizo con esta máquina fue tomar las huellas que había en la máquina y después lo que hicieron fue custodiarla para que no la tocaran. Pero todo esto estamos hablando desde que llega, o sea, desde que comienza el procedimiento, que es a entre la 1 y 1:30 de la mañana, que es cuando llega la fiscal. Antes estaba en ese departamento prefectura y antes no se sabe, e incluso los ingresos, el que te contábamos recién de los pendrives, es a las 8, casi 8:10 de la noche, o sea, cuando todavía ni la madre de Nisman había ingresado al departamento. Claro. Y lo que vos mencionabas antes respecto de la modificación de los horarios, de la configuración del horario de la computadora, en efecto eso ya está comprobado y sobre eso está trabajando. Lo que me explicaban a mí es que es un trabajo bastante lento para poder como recuperar los IPs y ver si el ingreso fue remoto desde dónde y con qué programa, como que es un trabajo delicado y que lleva tiempo, porque además la prueba está súper resguardada por la intimidad, porque hubo algunas presentaciones ahí para evitar que trascendiera la información que Nisman tenía en las computadoras, entonces eso entendemos que demoró un poco el procedimiento y hablaban de que recién la pericia tecnológica va a estar en un mes más. Lo importante a saber es, se puede identificar más personas a través de un USB, un pendrive o algo que vos conectaste, porque podés vincularlas con otras máquinas donde se haya incorporado también, incluso podés saber en esa misma máquina si ese pendrive se había usado antes, lo que puede vincular. Si vos sabés que el 1 de marzo se usó ese mismo pendrive, podés pedir el registro de ingreso a ese edificio y saber quién fue también a ese lugar. O sea, bueno, eso va a ser un problema porque los registros de ingresos a Le Parc son prueba válida, te digo, porque por ejemplo todas las personas que ingresaron entre viernes y sábado de lo de Nisman no están registradas en los escritos y las cámaras de seguridad del edificio todavía no se pudieron ver, con lo cual eso no va a ser un atajo, Julito. Pero perdón que agregue algo más. Si hoy está comprobado que se cambiaron los registros de horario a través de un acceso remoto o no es compatible con un suicidio. ¿Estamos? No, está claro. Pero sabes todas las cosas que no son compatibles con un suicidio. Game over. Sí, o sea, ahí terminó. Sí, yo diría lo mismo, pero evidentemente no pensamos igual que la fiscal Fein y que mucha gente. Gracias, Julito. Julito López, señores, nuestro hacker, hablando del tema.